Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora que nos están viendo a través de este canal titulado La Nueva Jerusalén. Verdad que es un placer estar de nuevo delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios, y más en estos tiempos que estamos viviendo, en donde de verdaderamente debemos estar buscando el rostro de Dios y su justicia, y vestirnos de toda armadura para poder enfrentarnos contra los dardos del enemigo. El enemigo no duerme, amados hermanos, y este es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la guerra espiritual que tenemos diariamente contra la carne, contra el diablo, contra los deseos carnales, contra toda hueste de maldad en las regiones celestes. Y ese es un gran privilegio, amados hermanos, estar aquí compartiendo con ustedes esta importante palabra de Dios, la cual nos ayuda, y esperamos en Dios que nos edifique. Vamos a estar buscando allí en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 y 4. Si tiene una Biblia por ahí a mano, busque en 2 de Corintios 10, 3, 4, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mire lo que dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cada día libramos una batalla espiritual, amados hermanos, permanente con las fuerzas del mal, ¿verdad? Esas fuerzas del mal no descansan, como algunos tienen por entendido, que tienen ese concepto: no, pues si no me meto con el diablo no me va a hacer nada. Están en un error total, porque sí, el diablo sí trabaja las 24 horas y va a hacer todo lo posible para hacernos desviar del camino del Señor, para decirnos no, pues ya no vale la pena seguir a Cristo, mira que hay muchos problemas, mejor salte y busca otra cosa. Es cuando más debemos de buscar a Dios, porque dice la palabra del Señor que aunque estemos en esta carne, aunque andemos en esta carne, dice que no militamos según la carne, o sea, que no tengamos los pensamientos de la carne. Y porque dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. Tú no puedes destruir, o yo no puedo destruirle al diablo, la serpiente antigua, con un arma de fuego, con decirle: no, pues yo voy a matarlo con un cuchillo. No, es con las armas poderosas que Dios nos ha dado para destrucción de fortalezas, como dice ahí en 2 de Corintios 10, 3, 4, que nos habla de esas armas que vamos a estar hablando en ese medio de las guerras que estamos luchando, que estamos librando. Quizás la guerra mía no sea igual a la guerra suya, o viceversa, su guerra no es igual a la mía, pero lo importante es que el Señor nos recuerda que dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y así lo voy a dejar con mi esposo. Así es, estamos peleando una batalla continua, una batalla a diario. Vemos de que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Como buenos soldados del ejército de Dios, como buenos soldados de Jesucristo, nos es necesario seguir peleando esa buena batalla de la fe. La batalla de la fe es la única buena batalla que vale la pena luchar por ella. Y vemos de que como soldados de Jesucristo, nosotros debemos de estar firmes como buenos soldados de Jesús. Y no solamente eso, sino que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y como buenos soldados debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la Biblia nos dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo malo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por esto, queridos amigos y hermanos que nos ven a través de este video, que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios para que nosotros podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo podamos estar firmes
en victoria, pues el Señor nuestro Dios nos hace a nosotros más que vencedores. Por medio de Él somos más que vencedores. Debemos de estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo nos dice la Biblia que tomemos el escudo de la fe. En otras palabras, que tengamos certeza, que tengamos convicción en nuestros corazones, que podamos estar firmes en la fe, que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina errónea, sino que podamos permanecer firmes, tener una certeza, una convicción en la palabra de Dios. También nos dice con que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno a través de la fe, a través de la certeza y la convicción que tenemos en que Dios es real en sus promesas. Con esto podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno que lance en contra nuestra. Y también nos dice que tomemos el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu pues es la parte de la armadura que podemos usar como soldados de Jesús, no solamente para defendernos del ataque del enemigo, sino también para atacar al enemigo. Es nuestra arma ofensiva y defensiva a la vez. Vemos de que nuestro Señor Jesucristo usó bien la espada del Espíritu cuando se defendió en contra de la tentación que el diablo trajo a sus vidas cuando Él estuvo en el desierto. Cuando el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, cuestionando la deidad de nuestro Señor Jesucristo y queriendo que Él hiciera algo, podemos decir, para decir que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Satanás que escrito está, usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, en la segunda ocasión, cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, cuando lo llevó al pináculo del templo, y le dice: pues a los ángeles mandará y en tus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sabía las escrituras, conocía bien su espada y la usó para defenderse en contra del ataque del enemigo. En la tercera ocasión le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Que nosotros, como nuestro Señor Jesucristo, también podamos estar bien armados de toda la armadura de Dios, que podamos conocer bien nuestra arma, nuestra espada, para poder usarla en contra de los ataques del enemigo. La Biblia nos dice también que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración también es parte de nuestra armadura, parte de nuestras armas que podemos usar en contra del enemigo. Y la palabra nos dice que debemos de orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar y que debemos de orar en todo tiempo, que debemos de perseverar en la oración, mantenernos firmes en el campo de batalla. También Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 1:18 en adelante: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pablo quería y anhelaba que Timoteo siguiera militando o peleando
la buena milicia o la buena batalla. Estamos peleando esta batalla nosotros como soldados de Jesús, como buenos soldados de Jesucristo. Debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades, a sufrir trabajos. Dice Jesús que ninguno que milita pues se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto fue lo que dijo Pablo a Timoteo, y debemos de considerar esto que nos dice la palabra de Dios, que Jesús nos ha tomado a nosotros por soldados. Por tanto, debemos de esforzarnos por agradarle a Él. Pablo dijo en Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. El apóstol Pablo estaba luchando continuamente por los hermanos en la fe, por todos e incluso por los que nunca habían visto su rostro. Y Nehemías nos exhorta hoy a todos y cada uno de nosotros a que nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no temamos delante de nuestro enemigo, sino que nos acordemos de el Señor nuestro Dios, que es grande y temible, y que peleemos por nuestros hermanos, por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Que nos acordemos de el Señor, que es grande y que puede ayudarnos en cada lucha, en cada batalla que estamos peleando en contra del enemigo. La Biblia nos dice que Dios es el escudo de nuestro socorro, como también la espada de nuestro triunfo. Y si Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, podemos confiar en que Él nos va a dar siempre la victoria y que en Él seremos más que vencedores. Pues dejo el lugar con mi amada esposa para que ella esté continuando con esta reflexión de la palabra de Dios, con este estudio de la palabra de Dios. Amén. Nos gozamos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos recuerda el valor que tenemos delante de la presencia de Dios al portar esas armas, al portar esa armadura que el Señor nos da a través de Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, ¿verdad? Que vemos cuáles son las armaduras que el Señor nos ofrece y cómo nosotros nos podemos vestir de esa armadura para resistir los dardos del enemigo. Sabemos que el enemigo no se anda con juego con cada uno de nosotros. Él anda buscando, porque la palabra del Señor dice que Él es como un león rugiente, buscando a quien devorar. En Apocalipsis también dice, creo que en el capítulo 20, si no me equivoco, dice que Él es el acusador, pero más adelante dice que el acusador ha sido vencido. Entonces es algo poderoso que el Señor nos ofrece. Y también en Santiago, en el capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos dice la primera cosa, para que ganemos esta guerra espiritual que tenemos diariamente, es que nos sometamos a Dios, a su palabra, a su santidad, a su obediencia. Si no hay sometimiento por parte nuestra, viene el enemigo como león rugiente y nos atrapa y nos lleva, y hasta allí llegamos a ser cristianos. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que, para poder ganar esa guerra que tenemos diariamente, para que esa guerra no nos gane, dice la palabra del Señor que tenemos que someternos a la palabra de Dios, someternos a Dios, y entonces huirá el enemigo. Porque nosotros no podemos estar reprendiendo ni echando fuera demonios cuando nuestra vida no está sometida a la palabra del Señor, cuando nuestra vida no está en obediencia, cuando nuestra vida no está en santidad. Por eso que muchas veces fracasan, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no buscan la dirección de Dios, no buscan el respaldo de Dios. Fíjense lo que le pasó a este profeta Balaam. El Balaam, amados hermanos, era un profeta. Pero este profeta, amados hermanos, no buscó la dirección de Dios. A pesar de que el asna le dijo: mira, no vais para allá, y le dijo muchas cosas. Pero él no obedeció, más sin embargo obedeció su deseo carnal. ¿Y qué le pasó al final?
fue lastimosamente, amados hermanos, fue destruido por su propia avaricia. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos venir delante del enemigo a expulsar, sino a expulsar demonios o a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, cuando nuestra vida está más oscura que las tinieblas. Entonces, como hijo de Dios, como dice mi esposo, y no solamente él, sino que lo declara la palabra del Señor, que tenemos que vestirnos de toda arma, ¿verdad? Vestirnos con la armadura desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. No, el Señor no dijo, no, pues nada más ponte algo encima y ya. No, el Señor dice que tenemos que ponernos la armadura en todo lugar y en todo el tiempo. Decía un predicador la otra vez, decía que él encontró una mamá, dice que le preguntó a sus hijos y le dijo que ¿qué están haciendo? Estamos jugando a la guerra. Dice la mamá, pero si yo no veo que estén jugando, bueno, somos generales, se supone que los generales nada más mandan, pues. Entonces el Señor no nos manda a ser simples generales, sino a estar al frente de la batalla, peleando la batalla. ¿Qué es pelear la batalla? Doblar rodillas delante de Dios, clamar, buscar la dirección de Dios, la oración, la intercesión, el ayuno. Esas son cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en claro, amados hermanos. Los ataques del enemigo son reales, amados hermanos. El ataque del diablo es real. Así que todas estas cosas, amados hermanos, son para que nos desviemos del camino de Dios, porque el enemigo ya está vencido. Como dice allí en Romanos 13:12, vamos a buscarlo en Romanos 13:12 al 14, dice que la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos de disilusiones, no en bendiciones y envidia, mas que vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Y otra parte en Colosenses capítulo 2, verso 13-15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y qué más dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitando del medio y clavándolo en la cruz. Y no solamente él paró eso, miren lo que sigue diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué poderosa es la palabra del Señor, cuando Él nos dice que Él despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, resucitando al tercer día. El diablo pensaba, no, pues hasta aquí llegó el Hijo de Dios, cuando se equivocó. Al tercer día resucitó el Señor Jesucristo, vino con autoridad y le pisó la cabeza al diablo. Entonces esa misma autoridad que Dios le delegó a nuestro Señor Jesucristo, también nos lo da a la iglesia. Pero en ocasiones se nos olvida que esa autoridad la podemos ejercer solo cuando hay obediencia, solo cuando nos vistamos de la armadura, las armas de la luz. Amén. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza que acabamos de compartir con ustedes, y les animamos a que nos revistamos, como estábamos diciendo, de toda la armadura de Dios, que podamos conocer la armadura que el Señor nos ha dado para poder usarla, para poder estar bien vestidos de toda esa armadura que tenemos como soldados de Jesucristo, que como nuestro Señor Jesucristo la usó en contra del enemigo, nosotros también la podamos usar y también decir, escrito está, escrito está, escrito está. Esperamos que este video sea de bendición para sus vidas. Los esperamos en un video más y no se olvide de suscribirse. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones. Se les bendiga.